¿Qué piensa usted cuando escucha la palabra morir? Desaparecer, dice el hermano. Morir es una palabra que solo de oírla no nos gusta. Amén. No nos gusta. Morir. Habla de desaparecer, dice la hermana. Pero esta palabra es bien importante en la obra del Señor. Es bien importante en el caminar cristiano. Morir. Morir no nos gusta. Es más, los seres humanos no nos preparamos casi nunca, ¿verdad? Para tener una caja, para tener, yo no sé si usted ya sabe dónde lo van a enterrar, si ya tiene el color de su caja, ¿verdad? Nadie casi piensa en eso, pero es un tema muy importante. Familias se han dividido porque usted no pensó en esta palabra, ¿verdad? No dejó arregladas sus cosas. Y en sabiduría nosotros tenemos que pensar en esta palabra, en esto que va a pasar, morir. No nos gusta escucharlo, pero es importante. Hay gente tan previsora, que son pocos realmente, que ya tienen hasta su lugar. Mi madre es una de ellas. Ya ella escogió el color del azulejo y ya tiene, ella ya conoce dónde va a ser enterrada. Ya tiene lo de la caja, ya tiene todo listo. Solo dice ella, no quiero que den pan de vela, dice, quiero que den buen pan, dice, ya encargó eso. Ya se hablaron de los tamales, nosotros hemos hablado libremente de esto de morir. Y mi hermana dice, igual que yo considero, no me vayan a poner ese maquillaje de muerto. Dice, no, agarren mi maquillaje y me ponen de mi maquillaje. Soy una de las que piensan así. Y cositas así, ¿verdad? Que algunos las escriben, le dicen al cónyuge, aquí está la carta de lo que quiero. Y hay gente que realmente no piensa en eso. Piensa, y está bueno, ¿verdad? Está bueno pensar en sueños, metas y todo eso, pero es importante pensar también en esta palabra. Morir. Morir para vivir es el tema de esta mañana. Vamos a Marcos 8, 34 al 35. Si gustan, podemos leerlo desde 31. Amén. Ahí sentadito donde está. Dice, y aconteció y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado de los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué buscamos los seres humanos? ¿Ser felices o ser santos? ¿Qué buscamos? Hablando la verdad, deberíamos de buscar las dos cosas, ¿verdad? Por más que se nos diga, ¿verdad? No busque la felicidad. Todos, de una u otra manera, queremos estar en paz, queremos tranquilidad en la familia,
queremos cumplir sueños. Y está bien eso, pero ya vamos a ver cómo debemos de buscar esta felicidad. Le decía de la palabra morir. Y nuestros propios caminos, nuestros propios pensamientos nos van a alejar siempre de Dios, hermano. Porque si centramos nuestra vida en quiero ser feliz, posiblemente busquemos esa felicidad en nuestros sueños, nuestras metas, en lo que nosotros creemos o pensamos que nos puede hacer felices. Y la palabra del Señor en esta mañana nos insta a morir, a negarnos, a no hacer nuestra voluntad. Si ustedes ven en el versículo 31, dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios iba a padecer mucho y padeció mucho. Y si yo le pregunto en esta mañana, ¿usted está dispuesto a padecer? ¿Usted está dispuesto a sufrir? En nuestra carne la respuesta va a ser no, yo no quiero eso, no quiero ni prueba. Usted no sabe ni la prueba que estoy pasando en este momento. Y yo ya quiero salir de esta prueba. Es más, yo vine a este culto, ¿verdad? Un poco preocupada, un poco triste. Y lo que quiero es que me den una palabra de aliento para salir del desánimo en el que estoy. ¿Por qué? Porque generalmente los seres humanos no queremos padecer, pero dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios padeció mucho. Miren, la otra palabra que vemos en el versículo 31 fue desechado. ¿Quién quiere ser desechado? No nos gusta ser desechados, no nos gusta ser despreciados, mas sin embargo el Hijo de Dios fue desechado. También dice que y ser muerto, dice, y murió. Y si nosotros vamos un momento, vamos y luego regresamos, hermanos, vamos a Filipenses capítulo 2, vemos otra realidad, un gran ejemplo para nosotros de parte del Señor. Dice de que si hay alguna consolación en Cristo, Filipenses capítulo 2, si algún consuelo de amor, dice, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Está hablando de las relaciones entre nosotros. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a Él mismo, como superiores a nosotros, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahí del consejo basado en el ejemplo de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre que ya era humillante, dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Pablo comienza a decir en cuanto a la relación entre nosotros, relación de cónyuge, relación de hermanos, hermanos en Cristo, él comienza a decir si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, porque Pablo estaba sufriendo. Y Pablo en su sufrimiento jamás dijo, Dios no me ama como nos pasa a nosotros hoy, porque esta palabra de morir no nos gusta, ser desechado no nos gusta, ¿verdad? Pero el Hijo de Dios pasó todo esto. No nos gusta este proceso de decir voy a morir o tengo que morir o tengo que humillarme, no nos gusta. Pero dice Pablo y nos dice en Filipenses, por eso él dice, si hay algún consuelo en medio de lo que estoy sufriendo, de lo que estoy pasando, dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo, dice,
teniendo un mismo amor, sean unidos, sientan las mismas cosas, no hagan las cosas por contienda, por vanagloria, porque al hacer las cosas así va a traer contiendas entre nosotros. Dice de que nos aconseja que nos estimemos, que tú subestimes al que está a la par tuya como superior a ti, no tú a él, ¿verdad? Cuando nosotros tratamos a las personas como superiores a nosotros, los tratamos con estima, como nos gustaría ser tratados. Y también dice, quitándose todo egoísmo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de otros. Y dice, haya este sentir, este mismo sentir en ustedes. ¿Cuál sentir? Que Jesús no se aferró a su vida, que Jesús se despojó a sí mismo, se hizo siervo, se hizo semejante a los hombres y estando aún en la condición de hombre, se humilló aún más, teniendo una muerte y muerte de cruz. ¿Cuánto necesitamos morir para vivir, hermanos? Y entramos en un conflicto porque decimos, yo quiero ser feliz, pero para ser feliz a veces tenemos que llevarnos de encuentro a un par de personas. Para ser feliz tenemos que llevarnos de encuentro la obra de Dios, la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, lo que Dios ha planeado sobre nosotros. Pero las personas que se han entercado en ser felices sin contar con Dios, hasta el día de hoy no cuentan que son felices. Hasta el día de hoy no hay un resultado de soy feliz. Posiblemente sea próspero, posiblemente tenga cumplido varios sueños, pero si nos acercamos al corazón y tuviéramos una lupa, viéramos un vacío en su corazón, una falta de propósito en su vida, porque hermanos, cumplir nuestros sueños a costa de Dios jamás nos va a hacer felices. Jamás. Pareciera ser, ¿verdad?, que vamos como borrego y decimos, vaya pues Señor, voy a cumplir tu sueño, me voy a negar, voy a morir a lo que tú quieres. Y vamos tristes, ¿verdad? Pero como dice la palabra del Señor, irán llorando los que llevan la preciosa semilla, pero volverán regocijados con sus gavillas. Entonces, en el momento que decimos, cedo a esta carrera, cedo a este sueño, muero a este proyecto, Señor, hago esto, te obedezco. Pareciera ser, ¿verdad?, que somos víctimas y que estamos tristes y que qué terrible, ¿verdad? No voy a ser feliz. Pero te vas a dar cuenta con el tiempo que sí vamos a ser felices, porque nunca aquel que hace la voluntad del Señor termina mal, hermanos. Jamás, jamás de los jamases. Por eso les hacía la pregunta, ¿qué buscamos los seres humanos? ¿Buscamos ser felices o buscamos ser santos? Deberíamos de buscar las dos cosas, pero a la manera de Dios. A veces buscamos vida donde no la hay. Y ese es el punto, que Dios no es un Dios que quiere sacrificarnos, ¿verdad?, y hacernos infelices. No, no es eso. Él quiere que renunciemos a nosotros mismos. Volvamos otra vez a Marcos. Cuando Jesús habló que iba a padecer, que iba a ser desechado, que iba a morir, Pedro carnalmente comienza a reconvenirle. No te suceda tal cosa. Yo no sé qué palabras le dijo Pedro, pero dice, no, como las personas hacen con nosotros. ¿Qué? Va a dejar su carrera y se va a obedecer al llamado y va a ir al bíblico y se va a graduar y se va a ir allá, ¿verdad?, donde el viento no llega, a predicar la palabra de Dios. Estás loco, le dicen a uno. Estás loca, Zulma, me dijo mi mamá. Cuando le dije, dejo la carrera de medicina y voy a ir al bíblico. Estás loca, me dijo, no sabes ni lo que querés.
Y me dolieron las palabras de mi madre. Y recuerdo que yo me fui a mi cuarto, me hinqué, levanté las manos y comencé a llorar y le dije, Señor, porque era una cosa aquí, hermano. Yo estaba en la facultad, al fin, pero ustedes saben que entrar a la Universidad Nacional no es fácil. Éramos como 3,000 estudiantes para la carrera de medicina y solo lo logramos 300 o 1,000, no sé si estoy exagerando, hermano Cris. 3, ¿verdad? Como 3,000 estudiantes. Y fui una de las 300 que lo logró para la carrera de medicina, pero estando ahí, hermano, yo decía, allá debería estar en Joya Grande, allá debería estar predicando en no sé dónde, porque ya iba a un Campo Blanco 1 hora de camino a pie. Pero yo vivía un regocijo por ir a predicar la palabra de Dios. Y como las casas estaban tan a distancia, hermanos, una tía me consiguió unos parlantes y yo no sé qué predicaba, pero yo predicaba, hermano, porque ni al bíblico había ido. Era la sed de predicar la palabra de Dios. Y justo caminando hacia Joya Grande, ¿verdad? En Apopa, el Señor me hace el llamado con el versículo que les dije. Irán llorando los que llevan la preciosa semilla, pero volverán con sus gavillas. Y cuando entré a esta iglesia, ese era el versículo que estaba aquí en el altar, aquí lo tenían, ese versículo. Así me llamó el Señor, predicando la palabra de Dios sin ir al bíblico, simplemente obedeciendo. Ahora, para mi mamá era una locura y para muchas personas puede ser una locura lo que usted está pensando en la obra del Señor. Posiblemente está pensando en morir a algo, ¿verdad? Para cumplir los sueños de Dios. Pero si nosotros cumplimos los sueños de Dios, Dios va a cumplir sus sueños, créamelo. Y no se va a arrepentir, porque al día de hoy yo no me arrepiento, hermanos, ¿verdad? No lo niego, de vez en cuando me entró la añoranza cuando encontré a compañeros, ¿verdad? Que ya son médicos, que ya están en una residencia, pero luego el Señor me hace ver pues todo aquello que he visto en estos años y ha sido una bendición. Entonces cuando Jesús comienza a decir, voy a morir, voy a ser desechado, voy a padecer mucho, Pedro dice, no te acontezca tal cosa. No te pase tal cosa, Jesús. Pero miren, Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, le dice. Porque no era Pedro, era Pedro siendo usado por el enemigo. Y le dice, quítate de mí, delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, lo terrenal, lo que va a arder como estopa un día. Todo esto va a arder como estopa, hermanos. Así lo dice en la palabra de Dios. Todo esto no va a ser nada, pues. Todo aquello por lo cual a veces perdemos salud, perdemos fuerza, ¿verdad? No queremos servirle al Señor. Todo aquello por lo cual nos afanamos tanto. Ya vio los videos del famoso Viernes Negro. Eso es yo no sé si usted está aquí, ¿verdad? Y fue uno de los que estaba a las 5 de la madrugada afuera de Walmart. Es una locura de consumismo. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está aquí. Porque nuestro corazón está aquí en algo que va a perecer, en algo que va a dejar de ser. Y dice, y le da esta palabra. Y miren, pon la mirada en las cosas de Dios, le dice. Me estás reconviniendo porque no tienes la mirada en las cosas de Dios, sino que tu mirada está en la de los hombres. Y llamó a la gente, vengan, le dijo a la gente y a sus discípulos. Comenzó a llamarlo Jesús y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esta es la palabra que no gusta. Negarnos a nosotros mismos es como decir, quiero que te mueras a lo que tú piensas, a lo que tú quieres, y que me deje eso para yo ponerte mis sueños, mis metas, mi voluntad. Toma tu cruz y sígueme.
Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Y nos hace estas preguntas que deberían de hacernos reflexionar. ¿Qué te aprovecha si ganas el mundo, si cumples tus sueños, tus metas, todos tus anhelos? Te haces de todo lo que tú quieres. ¿De qué te va a aprovechar si pierdes tu alma buscando todo eso? ¿Y qué recompensa vas a dar por tu alma? Y viene otra palabra muy fuerte de parte de nuestro Señor. Porque si tú te avergüenzas de mí y de mis palabras, yo también me voy a avergonzar. Porque si tú te avergüenzas de mí y de mis palabras, viviendo en esta generación que vives adúltera y pecadora, también yo me voy a avergonzar de ti cuando venga en la gloria de mi Padre con sus santos ángeles. Esta palabra es dura. Por eso la palabra morir no nos gusta. Renunciar a nosotros mismos significa morir. Negarnos. Y no querer morir, no querer renunciar a nosotros, es no querer negarnos. Es no querer morir, es no querer seguirlo, es no querer, ¿verdad?, cumplir lo que dice Él para nosotros. Ahora no se me ponga triste, ¿verdad? Porque le quiero decir que Dios no quiere que eliminemos el deseo de ser felices. El punto es que debemos eliminar de nuestra mente la mentira que podemos ser felices sin Él. Ese es el punto. Porque ahí está donde dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Pero si nosotros perdemos nuestra vida a causa del Señor y de su evangelio, entonces encontraremos la verdadera felicidad. ¿Le da gloria al Señor en esta mañana? Créame lo que así es. Vea lo que dice San Juan 12:24. Dicho sea de paso, prepárese, ¿verdad? Prepare la caja, el cajón, donde lo van a enterrar. No deje problemas, hermano. ¿Verdad? ¿A quién le va a quedar activo? La gallina. Dice San Juan 12:24, gloria al Señor. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿qué va a pasar? Va a quedar solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y al que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Pero no solo hablamos de salvación. Hay personas que ya pasaron los años y se han hecho los desentendidos con el llamado de Dios. Hay personas que ya pasaron los años y miren, hermanos, hay personas que mueren negando el llamado de Dios en sus vidas. Sin propósito. Y posiblemente cuando están en el lecho de muerte, cumplieron sus sueños, pero con una gran tristeza se van de esta tierra, porque no le quisieron hacer caso al Señor. Y se van con manos vacías. La Biblia dice que nos presentemos a Dios con manos llenas ante su presencia. Y cuando nos morimos, las manos llenas significan todo aquello en lo cual obedecimos a Dios. Hermanos, la palabra id y predicad el evangelio no es para nosotros los pastores, solamente los misioneros. Es para cada uno que es discípulo de Jesús.
Ese mandato es para cada uno de nosotros y lo escuchamos. Y usted lo escucha y lo escucha. Y miren, ya estamos en diciembre, 1 de diciembre. Y le aseguro que hay personas que ni siquiera a una persona le hablaron de Cristo. Pero quizás sus cuentas bancarias están mejor. Ya pasaron 11 meses, 12 meses prácticamente. Y nunca evangelizaron en lo que va del año. No leyeron la palabra de Dios de pasta a pasta. No vinieron a ningún matutino, ni se conectaron. Todo fue trabajo, afán, pagar deudas. Y yo pregunto, ¿cómo te sientes? Posiblemente a nivel carnal pleno, pero a nivel espiritual, hermanos, ¿verdad? Porque mientras no cumplamos lo que el Señor nos ha designado, cada uno de nosotros jamás seremos plenos y felices. Y como les decía, Dios no quiere que desechemos la idea de ser felices, pero no sin Él. No sin Él. Porque todos aquellos que han pretendido ser felices sin Él, llegan a felicidades momentáneas, ¿verdad? Pareciera ser que seguir a Jesús es renunciar a sueños. Y no, hermano. Dios alinea tus sueños. Y cuando Él ve tu disposición de morir, tu disposición de negarte, tu disposición de decirle, Señor, aquí está mi vida, ¿qué es lo que quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres que yo haga por ti, Señor? ¿Verdad? Hay cosas que ya tienen respuesta. Están en la palabra de Dios. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Ya está la respuesta del Señor. Pero hay designaciones específicas para nosotros, ¿verdad? En este mes nosotros pensamos en qué área le vamos a servir al Señor. Deberíamos de pensar en eso. Deberíamos de decir, me quiero bautizar. 2025 me quiero bautizar. Quiero crecer espiritualmente. Y sí cumple todos sus sueños. Miren, el Ministerio de Mujeres repartimos una tarjetita, peticiones espirituales y materiales, ¿verdad? Y mientras nosotros vemos y le damos importancia a las peticiones espirituales, como ser bautizados con el Espíritu Santo, como ser bautizado en agua, crecimiento espiritual, leer la Biblia de pasta a pasta, aprender más versículos bíblicos, mejorar nuestro tiempo devocional. Todas esas son peticiones espirituales. Cuando nosotros vemos eso, lo de la otra pasta, ¿verdad? Del cuadrito, el Señor lo cumple. Hacer un viaje, estrenar una casa, comprar un carro, comprar un terreno, ahorrar para esto, ahorrar para lo otro, estar sin deudas. Son peticiones buenas. Amén. Que mis hijos salgan de la universidad, que estudien, que saquen una carrera. Yo no sé cuáles son sus sueños, pero deben de prevalecer los del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan alabanzas al Señor en esta mañana? Amén. Pero Dios nos dice, si el trigo no se muere, si ese grano no se muere, va a quedar solo. Ahí viene el despropósito. Ahí viene el descontento cuando hemos perdido nuestra vida persiguiendo sueños. Cuando hemos perdido nuestra vida, nuestras fuerzas y decimos, tengo 70 años ya, tengo 80 años ya, ¿qué puedo hacer? Tal vez no puedes hacer nada físicamente por la obra del Señor, pero todavía hay mucho que hacer en la intercesión. Hermanos,
Aquí en esta iglesia hay ancianos de 80 años, de 85 años, que ya no miran bien, que les cuesta caminar, que les cuesta acercarse a la iglesia, pero que le están sirviendo al Señor en la intercesión, clamando al Señor por las almas. Su vida tiene propósito. Es que miren, en el Señor nuestra vida jamás deja de tener propósito. Hermanos, los intercesores son los que mueven las cosas. Los intercesores hacen que las cosas sucedan porque sus rodillas están puestas, ¿verdad? Para interceder y ponerse en la brecha por otros. Las almas se salvan, la iglesia camina, el enemigo es destruido con sus planes. Aquel que está desanimado se levanta porque pasamos rachas de desánimo. Amén. Pasamos rachas de desánimo, pero cuando hay un anciano que dice, Señor, ya no puedo casi caminar, pero la mente la tiene lúcida y dice, voy a orar de tales horas a tales horas, voy a interceder. Hermano, tu vida tiene propósito. El punto de esta mañana es, no cumplas todos tus sueños, no cumplas todas tus metas a costa, a precio de dejar a Dios de lado. Tenemos que ser esforzados. Tenemos que poner en primer lugar al Señor. Y a veces sacrificamos a Dios y su obra porque estamos encaprichados, porque estamos molestos, porque estamos heridos, porque estamos orgullosos, porque estamos resentidos, porque me miraron mal, porque no me tomaron en cuenta. Hermano, en la obra del Señor hay lugar para todos. Amén. Hay lugar para todos, pero el Señor te dice, ¿quieres ser feliz? No lo hagas a costa de mí. Ese es el punto. Tienes que ser un trigo que se muere para que lleve mucho fruto. Imagine conmigo, hermano, estar ya en la presencia del Señor. Y usted dice, oh, mis manos están vacías. ¿Y cumpliste tus sueños, hijos? Y sí, ¿verdad? Tuviste lo que quisiste. Pero dejando de lado a Dios, va a ser terrible ese momento. Va a ser terrible ese momento. Porque el Señor te va a decir, te di 10 talentos. 2 pusiste a echar a andar y los 8 los desechaste, los ignoraste. Pero es que yo quería ser feliz, Señor. Yo quería esto, yo quería lo otro. Y Dios te va a decir, todo eso te lo pude dar y más. Amén. Todo eso y más. Su sacrificio, hermanos, cuando el Señor dice, consumado es. Consumado es. ¿Sabe qué habla? Que la ira de Dios contra el pecado del ser humano estaba satisfecho. Hubo alguien que pagó un precio y hoy lo recordamos. Esta mañana lo recordamos que alguien pagó un precio. Pero cuando Jesús dijo, consumado es, la ira de Dios contra el pecado, ya era satisfecho porque Jesús fue el Cordero perfecto. Y ese sacrificio, cuando lo entendemos, no a manera de religión, sin convertir el evangelio en una religión, trae vida, trae salvación, trae plenitud, trae esperanza, trae gozo, trae alabanza para nuestra vida. Yo he visto gente evangélica sin ser felices porque convirtieron el evangelio en una religión. Y se da un fenómeno, fíjense. Los hijos de evangélicos, cristianos evangélicos, que llegan a la juventud, se alejan de Dios. No quieren saber nada de la iglesia. Y por supuesto, si no quieren saber nada de la iglesia, no quieren saber nada del Señor de la iglesia. Pero ¿saben por qué se da ese fenómeno? Porque nosotros los papás les mostramos reglas, religión a nuestros hijos y no una relación personal con Dios.
Hay una gran diferencia cuando usted tiene una relación personal con Dios. Y es ahí donde el Señor dice, mi yugo es ligero, es fácil, ligera es mi carga. Hallarás descanso para tu alma. Entonces, cuando un niño de 7, 8, 9 años no viene a la iglesia porque mamá viene, sino ya tiene una relación personal con Dios a pesar de su edad pequeña, comienza a hablar con Dios, tiene a Dios como su padre, su amigo, a Jesús como su Salvador, platica con él, sus padres lo inducen a esa relación personal. El niño no va a querer salirse de la iglesia, no va a querer salir del Señor. Pero si usted solo le impuso reglas, ahora somos cristianos, ahora es pecado esto, pecado lo otro, y solo reglas, 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 sin tener una relación con Dios, a los 15 años ese muchacho no va a querer venir a la iglesia con usted. Porque el evangelio es una relación de amor con nuestro Dios. Porque cuando dijo Jesús, consumado es, Dios nuestro Padre dijo, estoy satisfecho. Estábamos destituidos de su gloria, pero el pecado fue satisfecho por el sacrificio de Cristo, trayéndonos toda la plenitud. Así que cuando morimos, estamos eligiendo, hermanos, entre el amor, elegimos. Entre el odio, elegimos el amor. Elegimos, en lugar del resentimiento, elegimos perdonar. En lugar de la guerra, elegimos paz. Cuando decimos morir, cuando estamos hablando de morir, entonces yo no quiero guerra, quiero paz. Elijo humildad en lugar del orgullo. Elijo el ser apacible por gritar y enojarme. Elijo la mansedumbre por la dureza o la altanería. Elijo la paciencia en lugar de la impaciencia. También elijo los sueños, los planes y la voluntad de Dios. Cuando digo muero, elijo tus sueños, tus planes y tu voluntad. ¿Qué quieres que haga, Señor? Me someto a tu voluntad, Señor. ¿Cuántos pueden decir eso con libertad? Señor, quiero hacer tu voluntad, no mi voluntad. Quiero cumplir tus sueños, no mis sueños. Quiero cumplir tus planes, no mis planes. Pero no se ponga triste. Porque cuando usted abraza lo de Dios, cuando usted decide morir a lo suyo y abraza lo de Dios, no lo niega, ¿verdad? Está dispuesto, no se avergüenza de sus palabras, no se avergüenza de Él, está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Entonces encontraremos el camino de la verdadera felicidad. Cuando digo voy a morir, también morimos a nuestros ídolos. ¿Sabe cuáles son algunos de los ídolos de nosotros? El éxito. Y vamos a ser exitosos, pero a la manera de Dios. Se vuelve un ídolo, es que yo quiero ser exitoso, dice. Y para ser exitoso, lo de Dios me estorba. No lo decimos. No lo decimos, pero allá en lo profundo del corazón decimos, me estorba, yo quiero ser exitoso, quiero trabajar, quiero dinero. Otro ídolo, el dinero, quiero dinero, las añadiduras, quiero fama. Quiero dejar un legado en esta vida. Hay muchas personas que dejaron un legado, pero se fueron sin Dios. Hay muchas personas que hasta el día de hoy sus nombres se siguen repitiendo en libros y en la historia. Pero delante de Dios
llegaron con manos vacías. Si se salvaron o se perdieron no lo sabemos, pero llegaron con manos vacías porque persiguieron sus sueños. Y cuando morimos para vivir, como dice la palabra del Señor en esta mañana, entonces Dios toma control de tu vida. Y hermano, no hay nada más que pueda alegrar el corazón de Dios en esta mañana que usted le diga: abrazo tu voluntad. No tenga miedo.